que pensaría, tenía como en el corazón, es así, ¿no? Se llama así, cronología divina, ¿sí? Plan, desarrollo y consumación de la obra de Dios, ¿sí? Ese sería como el gran título de todo. Cronología divina. Cronología divina, sí, exactamente. ¿Plan Que qué? nosotros, plan, cronología divina sería el título, ¿no? Cronología divina, ¿no? Digamos, 2 puntos, plan, desarrollo y consumación de la obra de Dios. ¿En qué consiste básicamente esto? Lo primero que quisiera decir antes de esto es que nuestra vida cristiana consiste en conocer experimentalmente la persona del Señor, a Dios, y eso es por medio de su Hijo, eso lo sabemos por medio de la palabra. Y siempre ese conocimiento es algo espiritual, no es algo religioso. ¿Me explico? No, conocer a Dios no es ponernos normas, ponernos maneras de vestir, ponernos dietas, ejercicios, dice el Señor, que a la final terminan desgastando nuestra fuerza y que a la final están sin vida, ¿no? Lo que nosotros seguimos no es una religión, lo que nosotros seguimos no es una enseñanza, entre comillas, digamos en el aspecto de la cáscara de la enseñanza, ¿no? Sino que lo que nosotros buscamos es la relación con una persona que es real, que es viva, ¿no? Una persona que se manifiesta, lo podemos palpar, como enseñaba el hermano en estos días, que lo podemos ver, palpar, seguir, escuchar, sentir. Esa es la esencia de nuestra vida. No solo conocer los conceptos. Exacto, eso no tendría ningún sentido para nosotros. Eso sería religión. Eso no tiene ningún efecto en nuestras vidas. La letra, dice la escritura, que la letra por sí sola pues mata, ¿cierto? Que nosotros lo que tenemos es una vida real, experimental del Señor, ¿no? Y esa vida tiene que transmitirse a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro entorno, o sea, a nuestra familia, incluso a nuestros trabajos, a nuestra actividad diaria, ¿cierto? Qué lindo que el Señor mismo, por ejemplo, Él fue un carpintero. El Señor Jesús aquí en la tierra, el Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Uno podría pensar, bueno, no, el Hijo de Dios va a tener una vida extremadamente religiosa, ¿no? Uno podría pensar que el Hijo de Dios vendría aquí como a hacerse un monje, a esconderse en un cuarto solo, con la luz apagada, ¿cierto? Con una dieta extraña, con una cosa rarísima, ¿cierto? Celibat, bueno, todo eso, ¿no? O sea, todas esas prácticas externas. Las prácticas por sí mismas no dicen nada. No dicen ni nada positivo, ni tampoco nada negativo. ¿Me explico? Porque evidentemente hay prácticas, ¿cierto? Hay cosas que hacemos, ¿cierto? Que exteriormente pueden ser vistas como, no sé, a veces aburridas, sin sentido, ¿cierto? Porque a veces también pasa eso, pero puede hacer que realmente sea vida de Dios, sea vida del Señor, ¿cierto? Por ejemplo, la gente del mundo puede pensar, no, pero esos cristianos, ¿cómo es posible que no se emborrachen, que no, ¿cierto? Sí. ¿Cómo disfrutan la vida? Bueno, es que realmente la manera de disfrutar la vida no consiste en emborracharse, ¿sí ves? Pero eso ¿por qué? Porque alguien nos lo impuso por fuera, porque ponemos un letrero en la pared que diga, bueno, aquí somos cristianos y es prohibido emborracharse. No, de hecho en la Biblia no dice nada acerca de eso, ¿cierto? Pero claro, en el desarrollo vemos viendo que eso va apareciendo porque es el efecto de la vida que se está formando en nosotros, porque nosotros nos estamos conformando a una persona. Y si esa persona fuera un borrachín, ¿cierto? Fuera una persona grosera, pues nosotros deberíamos entonces estarnos pareciendo a él, ¿cierto? Pero como no es así, como el Señor no es así, entonces por eso nosotros nos empezamos a parecer a él, ¿cierto?
Y Él es eso, Él es vida, Él es una realidad en nosotros. Entonces digamos que esa es la base de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es otra. Como decía Dieguito, nuestra vida cristiana no consiste en ir pasando materias y pensum y acumulando conceptos y entender materias y doctrinas, etcétera, etcétera. No es eso. Más bien tendríamos que decir lo siguiente: el Señor Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor mismo se definió de esa manera: el camino, la verdad y la vida. ¿Sí ves? ¿Qué es el camino, la verdad y la vida? Esas tres cosas. Si nosotros quitamos algunas de esas tres, podemos estarnos perdiendo de parte de lo que el Señor mismo quiere revelarnos de Él, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podríamos pensar o tomar solamente como que el Señor es la verdad. ¿Qué querría decir solo que el Señor fuera solo la verdad? Que el Señor sería eso, un conjunto solamente de conceptos y de pensamientos y de enseñanzas y de doctrinas que solamente pretenden decir, establecer verdades, ¿cierto? Como un libro de matemáticas. Un libro de matemáticas también busca eso, establecer la verdad. Un libro de física también busca establecer y decir la verdad, ¿cierto? La Biblia también está llena de verdades y el Señor también está lleno de verdades. Pero a esas verdades nosotros tenemos que agregarle que Él también es la vida, ¿ve? O sea, la formación interior de esas verdades, ¿cierto? No podemos quitar la verdad y dejar solo la vida, ¿cierto? Porque ese también sería un error. Decir, no, nosotros no queremos saber absolutamente nada que tenga que ver con la enseñanza del Señor. Nosotros solamente queremos experimentarlo y experimentarlo y experimentarlo sin conocer la verdad. ¿Cuál es el riesgo ahí? Primero, que el Señor mismo dijo que Él también es la vida, o sea que Él es algo real que se forma en nosotros. Pero Él también dijo que Él es la verdad, o sea que esa vida está correspondida con una verdad. Porque si no, aquí tendríamos también permiso para practicar o para vivir cualquier cosa. Por ejemplo, entonces los budistas también van a tener su manera de vida, ¿cierto? Y sus prácticas y sus enseñanzas, el islamismo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes la verdad, o sea, la verdad que está por encima de todas, ¿cierto? Esa es la verdad que le corresponde al Señor. Y esa verdad entonces nosotros también tenemos que conocerla, porque si no podríamos también ser engañados, porque tantas cosas hay que se dicen hoy día que a la final podríamos nosotros mismos, en un momento dado, alguien podría decirnos, bueno, ¿y por qué vivir la vida cristiana y no vivir la vida islámica, por ejemplo? ¿Sí es? ¿O por qué no vivir el budismo? ¿O por qué no vivir por medio del yoga? No hay gente que basa su vida en el yoga, en la meditación, en liberar sus energías, etc. Por eso es necesario la verdad, porque no es cualquier cosa la que vamos a vivir, sino es lo que vamos a vivir corresponde con algo que Dios llama la verdad. Y entonces esa verdad está en Cristo también. O sea que el Señor no nos va a enseñar solamente enseñanzas, sino nos va a mostrar su vida y la va a formar en nosotros. Y esa vida va a corresponderse con lo que Él va a enseñarnos de lo que es la verdad. Pero también es importante que Él diga que Él es el camino, ¿cierto? Porque si no, nos dejaría nuestro propio esfuerzo para encontrar tanto la verdad como la vida. ¿Sí me van a entender? O sea, ¿qué quiere decir que el Señor sea el camino? No solamente la meta, ni el origen. ¿Ves? Digamos que la meta podría ser la verdad, ¿cierto? O más bien, en un lado del camino está la verdad, en el otro lado del camino está la vida. Hay que interconectar la verdad con la vida para experimentar plenamente al Señor. Pero ahora, la unión de esas dos es por medio del camino. Y qué bendición, qué alegría, qué descanso, que diga también que Él mismo es el camino. O sea que Él es el que va a tomarnos de la mano, nos va a enseñar cómo es su vida y nos va a conducir hacia su verdad. ¿Ve? Entonces, qué precioso. Y esa debe ser nuestra posición todo el tiempo, hermanos. Si salimos de ahí, corremos el peligro de, por ejemplo, de cansarnos. ¿Me explico? Qué exhausto tratar de encontrar la verdad por nosotros mismos, ¿cierto? Ese sería muy pesado. En eso se han desgastado mucho los filósofos o los científicos,
¿sí ves? O los mismos religiosos, ¿sí ves? Eso sería muy pesado. Ah, qué bueno que el Señor mismo es el camino, ¿cierto? Así que realmente lo que somos es materia disponible para Él, ¿cierto? Esa es la base. Y estas corticas palabras, que probablemente sea lo que digamos hoy, eso es lo que yo quisiera que mis hermanos oremos por esa causa, porque no nos movamos de esa realidad, porque sea lo que sea de aquí en adelante que vayamos a estudiar, aunque sea de la misma Biblia, siempre tenemos que recordar que estamos aquí por el Señor, para el Señor y en el Señor, que nuestro objetivo es Él. Nuestro objetivo no es nuestro propio intelecto, nuestro objetivo no son nuestras propias emociones, nuestros objetivos no son ningún otro sino Él, el amor a Él, enamorarnos de Él cada día más y que Él pueda contar con nosotros. Nosotros siempre contamos con Dios, siempre podemos contar con el Señor. Ahora, ¿cuántas veces el Señor puede contar con nosotros? Nuestro Señor siempre es nuestro fiel amigo, siempre. ¿Será que el Señor puede decir lo mismo de nosotros? Que nosotros seamos sus fieles amigos, ¿cierto? O solamente es una relación en una vía, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo y como meta. Con esa base, y solo en esa base, con el Señor Jesús como nuestro fundamento y como nuestra base misma de vida y de verdad y de camino, entonces quería poder entonces desarrollar ese tema que hemos dicho nosotros. ¿En qué consiste? Se llama así: cronología divina. ¿Qué es una cronología? Es el desarrollo, exactamente, una línea en el tiempo, ¿cierto? Divina porque es la de Dios, ¿sí ves? Existe esa cronología divina. Vamos a verlo por la palabra, vamos a pasar por todos esos versículos. Al entender un poco la cronología divina, vamos a entender el orden en el que Dios desarrolla su plan, ¿sí ves? Ahora, ese plan de Dios, esa cronología, no sucede por consecuencia. Existen por lo menos esas tres grandes fases. Una planeación o plan, ¿no? La cronología divina se corresponde con un plan primero. O sea, antes de que Dios ejecute algo, Él ha planeado primero eso. ¿Sí ves? Entonces, hay que conocer lo que el Señor ha planeado primero. Después, evidentemente, estará el desarrollo, que es en sí desarrollar lo que el Señor mismo ha planeado, para finalmente llegar a un fin, porque el Señor no está desarrollando y no está haciendo cosas sin una meta clara, sin un punto al final, ¿no? Entonces, esas tres etapas se van, digamos, a desarrollar revisándolas en orden. Como es una cronología, entonces vamos a tomar como nuestra base de estudio el tiempo, o sea, el desarrollo de eternidad a eternidad del plan de Dios, ¿sí? Entonces, Dios mediante, lo que haríamos en nuestra siguiente reunión, nuestra siguiente etapa, digamos, siguiente reunión, sería básicamente mencionar los capítulos de esa cronología, ¿sí? Tratar, digamos, de poderlos primero... Capítulos en fases. Exactamente, las fases, podríamos decir. Cuando estamos en cronologías hablamos también entonces de fases. Esa palabra es muy importante. Entonces podríamos, en la siguiente, lo que haríamos Dios mediante sería definir o mostrar esas fases por la Biblia, ¿cierto? Mirar cómo son esas fases que están establecidas por la palabra del Señor, ¿cierto? Y después, de ahí en adelante, en la medida que el Señor nos lo permita, después de citar ese índice, porque es necesario a veces ver las cosas primero, como decimos, panorámicamente, y después ir al detalle, porque a veces eso nos puede pasar en nuestro caminar con el Señor. Primero, que caminando con el Señor es claro que nosotros al Señor lo vamos a conocer paulatinamente, ¿cierto? O sea, conocer al Señor no es algo que suceda en un segundo. Claro, Él viene en nuestra vida en un momento inmediato,
¿cierto? Pero de ahí en adelante nuestro conocimiento de Él va a ser progresivo. O sea, cada vez hay algo que vamos a conocer más del Señor. Si no fuera así, nuestra vida como seres humanos sería una vida sin propósito, sin expectativa, ¿sí ves? Sin experiencia. Imagínense, sería como vivir una vida en un ascensor. Imagínate uno que tuviera que pasar, solamente que tuviera que pasar un mes encerrado en un ascensor. El tiempo como que no pasa, ¿cierto? No hay nada por hacer, por experimentar, todo es igual. Llegamos a un punto que conocimos todo, miramos para arriba, ya conocemos todo, miramos para abajo y ya hemos visto todo. Ya espichamos todos los botones, ya subimos a todos los pisos, esto se acabó y voy a tener que pasar aquí. Solamente pensemos un mes viviendo en un ascensor. Sería una vida muy desesperada, sería una vida muy aburrida, muy triste, ¿cierto? Entonces, imagínese si el Señor en algún momento se nos convirtiera en algo que termináramos de conocer. Sería como no sé, las 2 horas primeras en el ascensor, ¿cierto? Ya hice todo lo que podía hacer en el ascensor. De ahí en adelante, mi vida es una vida sin propósito, ¿cierto? Entonces, no, el Señor es progresivamente una riqueza. Y eso es lo más emocionante que tiene el cristianismo, si lo queremos mencionar así. Saber que cada día hay algo que vamos a ver de Él. ¿Ves? ¿Cierto? Es una belleza. Por eso aparecen esas fases también, ¿cierto? Como ese desarrollo es progresivo, entonces el Señor va haciéndolo de a poco, ¿cierto? Y ese poco hay mucha riqueza que experimentar. Entonces decía que porque es necesario ver a veces panorama y a veces el detalle, porque a veces nos pasa lo siguiente. Hacemos de una partecita, ¿cierto? Como si fuera el todo. ¿Sí me van a entender? Digamos que estamos en el bosque, ¿cierto? Y solo nos concentramos estudiando un solo arbolito. Y hacemos de nuestra vida ese árbol. ¿Sí me explico? Estamos perdiendo la posibilidad de conocer todo lo demás que hay, ¿cierto? Entonces por eso a veces es necesario salir de la selva en un helicóptero y ver, ¿dónde está ese árbol? En este bosque. ¿Y ese bosque dónde está? En esta cordillera. ¿Y esa cordillera dónde está? En este país. ¿Y ese país en dónde está? En este continente, en este planeta Tierra, y bueno, todo lo demás, ¿cierto? Entonces, a veces, y lo vamos a ver también por la palabra, a veces el Señor mismo nos enseña ese gran panorama, ese gran marco, para que sepamos en dónde estamos, de ese gran plan, de ese gran propósito, de esa gran obra que Él está haciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos, en qué arbolito estamos hoy día? ¿Sí? Entonces siempre hay que hacer las dos cosas. Primero conocer el panorama general de todo, para ubicarnos, para tener referencia, para saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, ¿cierto? Pero también a veces no podemos quedarnos solo en lo general. ¿Sí me explico? ¿Qué es solo lo general? Solo lo general es, por ejemplo, decir, sí, somos hijos de Dios, claro que lo somos, eso es lo general, ¿cierto? Pero lo que decíamos, podemos pasar mucho tiempo solamente en una relación en que Dios es para mí. Eso es lo general, Dios es para mí, claro, el Señor está para nosotros. Pero esa relación con Dios tiene muchas cosas lindas que hay que estudiar. ¿Sí me van a entender? Entonces ahí es necesario aterrizar en un punto y hacer, como decimos, un zoom y sacarle el mayor jugo que tenga ese pedacito de verdad, ese pedacito de vida, ese pedacito de experiencia. ¿Sí ves? Entonces el Señor, siempre nuestra vida está enmarcada en esos dos aspectos, en algo general, en un propósito, como dice el Señor, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra. Pero no se supone que no se dice así, sino es como es alfa y cómo es que es la última letra en hebreo. ¿Sí se dice así? Yo las busqué. Es que alfa es una letra griega. Es una letra griega, exacto, la primera letra. Del alfabeto, ¿cierto? Porque la primera es alfa, después beta, gamma, ¿cierto? Y ahí está todo el alfabeto. El alfabeto es el griego. Alfa y el alfabeto. Exacto. Y la última es la omega, en el alfabeto. Entonces, ¿por qué cuando tú dices alfabeto, estás hablando del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, ¿cierto? Todo el alfabeto.
¿cierto? Cuando tú dices alefato, Alefato. entonces estás hablando del hebreo. Ok. En el hebreo está el alef, ¿cierto? Ya no alfa, sino El alef, alef. es la primera letra del alefato, ¿sí es? Y la última del alefato, ya. Yo las tres ya te digo cuál el es. Salmo 119 está. Yo las investigué como en la casa. Y cada una de esas palabras, cada una de esas letras dicen que tiene vida, ¿sí? Eso también es cierto. Es como si fuera alguien. Sí, fíjate eso que estás diciendo es muy, muy lindo, porque mira, una cosa es considerar, ¿cierto? Todo el alefato, como dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, ¿cierto? Pero en ese gran marco de alfa y omega, pues en el centro hay muchas cosas, ¿cierto? Muchas letras, y todo eso habla del Señor, todo eso es riqueza del Señor. El Salmo 119, por ejemplo, que está dividido en el texto sagrado, ese salmo no está dividido por versículos, ese salmo está dividido por párrafos. Y al principio de cada párrafo hay una letra del alefato, ¿sí? Entonces, alef, y hay una porción, ¿sí? Después de alef, gimel, ¿no? Aleph Bet. Alef, bet, entonces bet y hay otro, ¿cierto? Después gimel, ese es el alefato, ¿cierto? El otro pues es el nuestro, que es el abecedario, ¿sí? Por eso el abecedario se llama porque es A, B, C, D. Y la última del hebreo es la Taf. La tap, eso. Tab es la del alefato, ¿cierto? Entonces si fuera en el alefato, diría yo soy el alef y la tab. Yo soy tab. Yo soy el alfa. Tau Yo o soy el tab. alfa y la omega, o yo soy la A y la Z. ¿Sí ves? Entonces eso es el Señor, ¿sí ves? ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay todo un recorrido, que hay una capitulación, que hay unas fases, que hay todo un engranaje, que a la larga lo que nosotros vivimos es lo que conocemos. ¿Sí o no? ¿Qué? Pasar letras o Claro, frases que no ven. exactamente. ¿Qué es lo que nosotros cómo vivimos? Nosotros vivimos conforme a lo que conocemos. Y por eso hay que estar en camino cada vez de la verdad. No podemos nunca renunciar a encontrar algo más de la verdad. Por pequeño que sea el detalle, pueda que por ser pequeño es lo más hermoso o no. ¿Qué es lo más lindo de una casa? La estructura, las varillas que están por dentro y que sostienen las paredes. De pronto eso no es tan lindo. Claro, es lo más importante, seguramente sí, ¿cierto? Pero a veces lo más lindo es el cuadrito pequeño que está encima del tocador o la florecita rojita que tiene, ¿cierto? Eso también nos habla del Señor. El detalle y lo macro nos habla todo del Señor. Y decía que por qué es importante. A veces uno podría decir, bueno, pero ¿para qué nos vamos a entrar en temas como esos? ¿Para qué vamos a entrar en una cronología divina? ¿Para qué vamos a entrar en eso? ¿Para qué? Porque ahí está nuestra vida. Porque conforme a lo que nosotros conocemos es lo que vivimos. ¿Cierto? ¿Sí es así o no es así? Es así, ¿cierto? Porque si eso aplica en todo. ¿Sí ves? Si tú vas a ver determinada cultura, ¿por qué esa determinada cultura vive así? Porque es lo que ellos conocen. ¿Sí? A veces lo que conocen es más culto, por eso hay más respeto, ¿sí? Hay más conciencia, hay más cuidado. ¿Por qué? Porque conoce que si bota un papelito a la calle, ¿cierto? Eso le está afectando a la larga a él y a los demás y en el tiempo. Pero a veces no se sabe eso, entonces bota el papel, ¿sí ves? ¿Cuándo va a dejar de botar el papel? ¿Cierto? Cuando comprenda. Si comprende y entiende y alguien le explica todo lo que pasa con eso, entra en conciencia. Y si entra en conciencia, entra en vida. ¿Sí me hago entender? Si vemos cómo el conocimiento se convierte en vida. Conocimiento sin vida es una mentira. Conocimiento sin vida es una lástima, ¿cierto? Es teoría, es hueco. ¿Sí ves? Pero ahora, si no hay conocimiento, ¿en qué nivel de vida iremos a quedar? ¿Cierto? ¿En qué nivel de vida iremos a quedar? Tal vez sea un nivel de vida muy, muy bajito, ¿cierto? Muy pobre. Pero si nuestro conocimiento es mayor, nuestros estándares son mayores, nuestra moral es mayor, nuestra santidad es más clara. Y qué alegría que ese recorrido, como decíamos, ese camino es el Señor mismo. Esa carrera exactamente es el Señor mismo. Porque Sí, lo mismo mi que Señor. pasa cuando uno toma la decisión de entrar a una universidad,
Exacto. que sea, por ejemplo, la universidad. O sea, un arquitecto no sabe construir una casa hasta que no vaya a estudiar Tiene los cómo, fundamentos. cómo realmente se hace Así es. una casa. Entonces, es la universidad del Señor también. Amén, amén. Y esa palabra aparece en la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece en la escuela cristiana. ¿Sí ves? ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Sí, Pablo, cuando dice ahí, podemos leerlo ahora, dice que él enseñaba en la escuela de uno llamado Tirano y enseñó ahí durante 2 años. Y Pablo, ¿sabes qué me llama la atención? Pablo dice que él enseñó todo el depósito de Dios. Uno podría decir, pero ¿cómo decir a alguien que es capaz de enseñar todo el depósito? Por lo que decíamos, hay cosas que son generales, ¿cierto? En lo general está claro y por la palabra lo vamos a ver, que hay una cronología que tiene un plan, un desarrollo y una consumación. ¿Sí ves? Ahora, que cada eso tenga tanto detalle que será infinito nuestro estudio de eso. Claro, también es así. Pero ese ejemplo que puso Diego me parece que puede ser como el colofón o la conclusión de esto primero, ¿no? Entonces, hay 2 maneras de que tú puedes llegar a ser un arquitecto, ¿cierto? La primera es solo por tu experimentar, ¿cierto? O sea, alguien que va a empezar y va a ver cómo hace y seguramente algo va a construir. No sabemos qué ni cómo, probablemente, ¿cierto? Eso es, si quisiéramos solamente decir, rechazar el conocimiento del tema. La otra es estudiar de acuerdo a un programa que ya existe, ¿cierto? Y a la final obtener esa vida en él, ese conocimiento que es vida, ¿cierto? Ahora, claro, uno podría ir a la universidad y salir y no haber aprendido nada, ¿cierto? Ese puede ser un caso, Sí, sería muy extraño, pero a veces pasa eso. A veces encontramos muchas personas llenas de conocimiento, llenas de conceptos, llenas de... Y va a la práctica. Exacto, pero tú los ves y no hay vida, ¿cierto? O sea, no hay un testimonio, no hay nada. Pero entonces mira que yo hice un trabajo en el colegio, en filosofía, que era sobre eso. Sobre qué va primero, qué es más importante, si la práctica o la teoría. Y realmente, en teoría del conocimiento se llegó a la conclusión de que se necesitan de los dos. Claro. Porque realmente no habría un conocimiento. O sea, si tú conoces solo la teoría, solo la conoces. Pero digamos, realmente no conocerías la teoría porque necesitas la práctica para comprobar una teoría. Es que así es. Y viceversa, o sea, puedes conocer una práctica, pero si no sabes cómo hacerlo, realmente no conoces la práctica. Entonces, sin las dos, o sea, lógicamente vas a estar en un error. Exactamente, o sea, siempre error. Totalmente de acuerdo. Sí, así es. Así es también. Las 2 cosas son las que necesitamos. Por eso poníamos como base que el Señor es nuestra vida. Pero también el Señor es la verdad. Y Él incluso agrega más y es el camino. O sea, la manera en cómo vamos construyendo. ¿Cierto? Cómo Él nos va guiando por ese camino. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hay. Yo creo que el Señor nos irá a meter por donde Él mismo tenga, ¿cierto? Y ahí Él tenga misericordia y nos ayude ahí por estas pasadas. No sé, Tienes una pregunta. no hay determinación, vamos a durar en esto 3 martes o 4 martes, esperemos. Si es uno solo, bueno, el Señor sabrá. ¿Sí? Nos va a ser necesario de pronto, incluso en el mismo índice, no sé, voy a tratar de conseguir algún papelógrafo o algo para poderlo poner así en una pared y irlo plasmando, irlo dibujando para irlo viendo. ¿Sí? O un tablerito de acrílico. O un tablerito acrílico o algo para irlo... Fíjate, el acrílico es muy pequeño. Pues, y va a ser hay unas cosas que se van a larguitos, ¿no? extender. Exacto, hay uno que los va... Sí, yo creo que Yo tengo 2 Vamos a tableros de acrílico. vamos a hacerlo por el momento así. Vamos a traer un blog de hojas tamaño oficio, ¿sí? Y las vamos pegando unas con otras. Entonces, a medida que lo vayamos estirando, lo vamos haciendo así. Entonces, después lo podemos enrollar o algo así, ¿cierto?